Ok, una vez ya discutido la parte de detectores, hacemos un poquitico de profundidad en la cromatografía de alta resolución, recordando el concepto. Esta se basa en un proceso cromatográfico, en donde está definido por un conjunto de fuerzas que van a competir de forma selectiva, bien sea un analito o un soluto, para formar parte del relleno que está constituido dentro de la columna, o también lo que nosotros etiquetamos como fase estacionaria, y va a estar disuelto en líquidos que van a fluir a través de la columna o fase móvil. Los distintos tipos de fuerza entre la fase estacionaria y los solutos se definen entre los diferentes tipos de cromatografía, ¿no? Está la de absorción de reparto, la iónica, la de penetrabilidad en los poros, ¿ok? Que son las más comúnmente utilizadas. Dentro de la cromatografía de reparto se utilizan fases estacionarias. Por lo general podemos mencionar la sílice, la lúmina, entre otras, ¿ok? Y se le aplica a la separación de solutos de tipo apolar. El origen de la retención es, por tanto, producto de la interacción dentro de los grupos polares que se encuentran presentes en el analito con los grupos polares que se encuentran presentes de la superficie de relleno. Es decir, lo que se trae va a ser lo que se va a arrastrar en el proceso de separación. En la partición de la fase estacionaria, la fase va a ser de tipo líquida y va a ser necesario ligarla dentro de partículas inertes. Por lo general, trabajamos con sílice para que permanezcan fijas en la columna. Los grupos funcionales se fijan mediante enlaces químicos a las partículas de relleno, lo que permite que la fase estacionaria pueda resistir a aplicaciones de altas presiones dentro de la alta resolución. ¿Ok? Algunos de los otros tipos de cromatografía que podemos destacar está la electroforesis capilar, donde la muestra se eluye un alto potencial a través de los tubos capilares. Puede usarse a partir de los mismos detectores de la cromatografía de alta resolución, y el flujo se da de forma electroosmótica, ¿ok? A partir de un flujo plano, y esto no contribuye al ensanchamiento de las bandas. Aquí más o menos alcanzamos a visualizar un esquema de cómo se puede visualizar el proceso de la electroforesis capilar dentro de la cromatografía HPLC. ¿Cuáles serían las ventajas que se pudiesen presentar dentro de la cromatografía HPLC? Tiene condiciones moderadas de análisis, fácil de fraccionar la muestra y purificarla, y tiene buena reproducibilidad. Okay, aquí a continuación alcanzamos a ver un equipo HPLC de alta resolución. ¿Cuáles son los tres tipos de configuración posibles dentro de este tipo de proceso? Tipo isocrático, gradiente de baja presión y de alta presión. ¿A qué se refiere el isocrático? Está presente con una sola bomba y un reservorio de un solvente, y si más de un solvente es utilizado, los otros son premezclados. En el isocrático algunas veces no se da una buena separación, y en estos casos los sistemas de gradientes van a ser necesarios. El sistema de gradientes se puede darse por alta presión y baja presión. Aquí alcanzamos a visualizar algunos de los problemas que se presentan en el modo isocrático en una columna tipo ODS, ¿ok? Donde hay un largo tiempo de análisis, por lo menos en relación 6,4, y para metanol 8,2 hay una pobre separación, como alcanzamos a visualizar en los cromatogramas presentes. En el sistema de gradiente hay un cambio gradual de la razón de mezclado. Aquí alcanzamos a visualizar cortos tiempos de análisis y una buena, excelente separación. Igualmente en los sistemas de gradiente de baja presión, la válvula del gradiente baja, este es el esquema del proceso, está definido por bombas, reservorio, y los 4 reservorios están presentes dentro del proceso y mezclados antes de la bomba. El módulo gradiente LPG también está presente dentro del proceso. El sistema de gradiente de alta presión, que alcanzamos a visualizarlo aquí, consta de 3 bombas, el inyector, el horno, la columna en donde se genera la separación, y el detector que me va a facilitar la identificación de cada uno de los componentes. ¿Okay? Aquí voy a alcanzar a hacer un paréntesis y mostrar
Algunas de las problemáticas que pudiesen estar presentes dentro de la cromatografía de alta resolución. Muy bien. A continuación alcanzamos a ver un diagrama de cómo sería el proceso dentro de la cromatografía de alta resolución. Sin embargo, hay que considerar algunas reglas básicas. Estas son, por lo general, que la fase móvil y la estacionaria sean de polaridad opuesta, es decir, una polar y una no polar. Todos los solutos deben de ser solubles en la fase móvil, es decir, tener polaridad similar. Los solutos que entran en la columna deben de salir de ella a partir de propagación y, de ser posible, con los distintos solutos separados a partir del proceso de migración preferencial. Entonces, dentro de este sistema, la elusión de los componentes por lo general comprende el lavado de una parte de la muestra en la fase móvil, en donde en la columna de la fase estacionaria, por agregado de un disolvente fresco, se lleva a cabo el proceso. Esta porción de muestra se introduce por la parte superior de la columna, ¿ok? En un tiempo cero. Los componentes van a ser distribuidos por sí mismos entre cada una de las dos fases, estacionaria y móvil, según la naturaleza química de ellos, ¿ok? Adicional a esto, el disolvente lleva a las moléculas presentes dentro del soluto hacia abajo de la columna, hasta que salen de ellas dentro de un tiempo determinado. Esta velocidad donde va a viajar o migrar el soluto va a depender de la fracción del tiempo que se necesite para salir de la columna, y este va a ser el tiempo en que va a ser detectado por el detector. La velocidad va a ser pequeña para solutos los cuales tengan fuerte retención con la fase estacionaria, y va a ser mucho mayor para solutos que tengan más afinidad con la fase móvil, ¿ok? El detector se va a colocar en el extremo de la columna, ¿ok? Y la señal se va a transformar en una gráfica que ya sabemos que se va a llevar a cabo dentro de un procesador de datos, y va a tener una representación que ya tenemos identificada como cromatograma. Ese cromatograma va a irse desarrollando horizontalmente como una línea base a las escalas de tiempo de la línea base, y en esta zona que informa las condiciones generales del sistema presente en ausencia de solutos. Por lo general se observa un brusco incremento en la línea base seguido de un descenso más o menos simétrico, que es lo que nosotros etiquetamos como pico cromatográfico, que ya lo hemos visualizado en otras oportunidades. Por lo general, el pico tiene apenas anchura, es estrecho y es casi una línea vertical, pero muchas veces una primera banda suele ser peculiar, ascendente-descendente frente al disolvente o al frente de inyección. Entonces, los picos sobre el eje de los tiempos se emplean para identificar, bien sea cualitativa o cuantitativamente, los componentes presentes dentro de la muestra. En la cromatografía cuantitativa se basa en una comparación de la altura o el área debajo del pico de un analito con el de uno o varios estándares, ¿no? Ambos parámetros van a ser linealmente vinculados con la concentración presente de cada uno de los componentes. Entonces, ellos van a ser identificados por cada uno de los tiempos de retención con cromatogramas estándares. Veamos un poquito acerca de ello. Muy bien, aquí alcanzamos a visualizar los componentes presentes en una proteína, los diferentes aminoácidos presentes en una proteína, que se separan a diferentes tiempos de retención. ¿Ok? Entonces, la efectividad de la columna en cromatografía de alta resolución va a estar ligada a la separación de los solutos y a las diferentes velocidades relativas a las cuales cada una de las especies presentes dentro del analito van a ser eluidas. Esa eficiencia máxima para la cromatografía líquida ocurre por lo general a muy bajas velocidades de flujo. Se va a incrementar la eficiencia de la columna si se disminuye el tamaño de la partícula del empaque de la columna, y se reduce la viscosidad de la fase móvil o se incrementa la temperatura. Por lo general, en una primera etapa,
La cromatografía en líquido se lleva a cabo en columnas de vidrio con diámetros más o menos de 1 a 5 centímetros y longitudes de 50 a 500 centímetros, perdón, cuyas partículas de la fase estacionaria no superan los 200 micrómetros de diámetro. Para esto se busca asegurar los caudales razonables para garantizar la separación. Y los tiempos de separación eran muy largos, por lo tanto pueden llevar varias horas. Esta cromatografía de alta resolución va a ser el método más sofisticado y moderno que se consigue en la actualidad y que va a utilizar partículas en la fase estacionaria para el interior de la columna con diámetros muy pequeños. ¿Para qué? Para ubicar la mayor eficiencia dentro del proceso de separación. Por lo general, el tamaño de la columna suele ser de 10 a 30 centímetros de largo y de 4 a 10 milímetros de diámetro, para garantizar un buen tiempo de separación. ¿Qué consta? Bueno, ya más o menos lo hemos venido identificando. Consta de un desgasificador, cuenta de varios módulos, entre ellos la bomba, el sistema de bombeo, el inyector bien sea manual o automático, la columna, el detector y un sistema de visualización de datos. Además que el desecho de desperdicios después de que sale la muestra o el analito de la columna. Hay otros módulos complementarios a veces que son necesarios: hornos de la columna, un segundo detector y un colector de fracciones. Por lo general, una serie de pequeños accesorios como soportes presentes en los inyectores y columnas, botellas para fase móviles, restrictores de presión, a la salida, filtros, entre otros, son útiles para mejorar el proceso. Por lo general, las columnas están hechas de acero inoxidable y va a depender su diámetro, como les había comentado, de 3 a 10 micrómetros, ¿ok? Como cierre de las columnas se utilizan placas filtrantes para que no haya escape de micropartículas. También se utiliza una precolumna para eliminar los posibles contaminantes presentes dentro del analito y partículas que pudieran estar presentes de polvo. Hay unos calentadores especiales de columna o precalentadores que controlan la temperatura desde la cercana al ambiente, o sea, más o menos 25 grados centígrados hasta 150. Esto para tener mejores cromatogramas. Existen una variedad de rellenos, particularmente se utilizan sílice, alúmina o resina. Pueden ser porosos o esféricos. La bomba de presión suele manejar flujos razonables con micropartículas que van de 3 a 10 micrómetros. Y el equipo por lo general suelen ser bastante costosos, ¿ok? Bien. Para una buena elección de lo que sería la fase móvil o disolvente hay que tener en cuenta la interacción con la fase estacionaria, que debe ser óptima. También viscosidad, transparencia, sería a los rayos UV, el punto de ebullición, índice de refracción, inercia, resistencia a corrosión, toxicidad, costos asociados al equipo, mantenimiento, entre otros. El sistema de inyección de la muestra se emplea por lo general con lazos, que son bucles o válvulas dosificadoras que permiten una aplicación cuantitativa y reproducible a presiones elevadas. Proporcionan una selección del tamaño que va desde 5 a 500 microlitros. La muestra por lo general pasa primero a un bucle sin presión para luego pasar a la columna. La muestra no debe de contener sólidos para que no haya atascamientos presentes en la columna. Y si es necesario, se puede incorporar un filtro para mejorar, para garantizar pues, la operación efectiva en el proceso. Por lo general se emplean detectores de tipo bastante selectivo, de los cuales les voy a mencionar un poquito más adelante. Por lo general, el más usado dentro de la cromatografía suele ser el UV, que suele clasificarse como el detector universal. Registra sustancias que absorben las radiaciones de la luz ultravioleta o visible, que vamos a alcanzarlo a visualizar aquí. Este es el que está acá. Existen varios tipos de detectores. Tenemos también el de arreglo de diodo,
el de fluorescencia, de conductividad, índice de refracción electroquímico, el espectrómetro de masa y el evaporativo. Muy bien. ¿Qué sabemos del detector UV? Bien, para la cromatografía de alta resolución se emplean diferentes tipos de detectores, como ya lo hemos venido mencionando. Dentro de ellos está el UV. Estos se caracterizan por ser de tipo selectivo y van a responder a una propiedad del soluto en dilución. Son detectores ultravioleta visibles. También están los detectores de fluorescencia y el detector electroquímico. El más utilizado entre ellos es el UV. También puede clasificarse como el detector universal, sobre todo porque está constituido por un espectrofotómetro que tiene la capacidad de registrar sustancias que absorben la radiación ultravioleta o visible. Los hay muy sensibles, son relativamente independientes de las oscilaciones de temperatura y se pueden utilizar en la elución en gradiente. Están otros universales que responden cuando una propiedad de la fase móvil cambia. Vamos a seguir viendo los detectores UV. Aquí alcanzamos a visualizar algunos esquemas, cómo se da el proceso de detección UV. Aquí alcanzamos a visualizar el procedimiento cuando hay bajo nivel de ruido y aquí alcanzamos a visualizar la selección de la longitud de onda presente dentro de un cromatograma. Y las diferentes absorbancias en el proceso. Alcanzamos al detector de fluorescencia. El diseño de celda de un detector de fluorescencia constituido por un fotomultiplicador, lentes de condensación, un filtro EM y una lámpara de xenón. Muy bien, entonces hablando del detector universal, el detector de índice de refracción y el detector de conductividad son caracterizados por ser universales cuando una propiedad de la fase móvil es cambiada por la presencia de soluto. El más utilizado entre ellos dos es el detector de índice de refracción, que registra todas aquellas sustancias que presentan un índice de refracción distinto a la fase móvil en estado puro. Por lo general, la señal será tan mayor cuanto mayor sea la diferencia en el índice de refracción. ¿Ok? Aquí alcanzamos a ver electroquímico y la comparación de cada detector. Muy bien, siguiendo hablando de los diferentes tipos de detectores dentro de la cromatografía de alta resolución, sabemos que esta cromatografía puede ser aplicada a la industria de alimentos, ya que da buenas separaciones para identificar sustancias o grupos de sustancias en un tiempo corto, de forma cualitativa o cuantitativa. Es impredecible que la muestra sea soluble en un disolvente al ser la fase móvil un líquido. Es especialmente adecuada para compuestos poco volátiles, termolábiles y también los iónicos. También algunas de las aplicaciones, como alcanzamos a visualizar en el cromatograma, están para análisis cromatográficos de aminoácidos, proteínas, ácidos hidrocarburos, carbohidratos, fármacos, plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies organometálicas y una gran variedad de sustancias. Algunos ejemplos de utilización de ella es para detección y cuantificación de cafeína dentro de los alcaloides en el café, para realizar un buen cacao, o sea, que es una acción estimulante. Esto es para garantizar la calidad del café, determinación de azúcares, acumulación de grupos funcionales, grupos hidroxilo, estereoisómeros, determinación cuantitativa de polisacáridos, entre ellos podemos identificar el almidón, dextrinas, glucógeno, celulosa, entre otros. También separación de ciclomato en jugos de fruta, separación de ésteres de ácido grásico, triglicéridos, entre otros.